mental. Hoy nos convoca compartir con todos ustedes un poco uno de los avances que hemos tenido en la institución, que tiene que ver con la incorporación de un equipamiento técnico específico en el uso de los diagnósticos y tratamientos en salud mental, psiquiatría, neurología, que es el equipo de electroencefalografía computarizado, y a partir de ahí compartir con ustedes toda una serie de proyectos y cambios que este elemento ha traído aparejado para el hospital. Mi nombre es Luis Contardo, soy el neurólogo del Hospital Escuela de Salud Mental desde hace 9 años. Desde que uno llegó al hospital hasta el día de la fecha, ha sido importante el cambio que ha surgido relacionado a mi especialidad, que es la neurología, porque pasamos desde solamente hacer la parte asistencial, de consultas, internación y algo de consultorio, a en el último año, año y medio, 2 años aproximadamente, ir adquiriendo estudios complementarios relacionados a la especialidad que practico y que creo que es beneficioso para los usuarios del hospital. Gracias a la gente del Rotary Club Plaza, que ha donado un electroencefalógrafo computarizado de una marca conocida en el país, que anda muy bien, el hospital ha podido comenzar a realizar electroencefalogramas. Previamente, cuando el hospital no contaba con esta herramienta tecnológica importante para el diagnóstico, no solamente neurológico, sino también la parte de psiquiatría, nosotros necesitábamos derivar al Hospital San Martín estos pacientes, para lo cual contábamos solamente con 3 turnos semanales los días lunes. Y si ese lunes caía feriado no había reprogramación, nos costaba mucho, mejor dicho, el acceder a la práctica. Hoy en día lo tenemos en el hospital. Me parece muy importante destacar esto porque históricamente un usuario de cualquier localidad de la provincia hacía todo un esfuerzo para trasladarse a la ciudad de Paraná y llegar a nuestro hospital, y en nuestro hospital le podíamos brindar en este sentido una asistencia parcial. Tenía que hacer todo otro esfuerzo para trasladarse a otro hospital de la ciudad de Paraná para hacerse este estudio electroencefalográfico y la valoración neurológica pertinente. Hoy por hoy hemos podido centralizar esto acá en el hospital y esto conlleva una ayuda enorme para los usuarios con estas dolencias y por supuesto para toda la familia. Aparte de la electroencefalografía, desde hace un tiempo hacemos todo lo que es evaluaciones neurocognitivas, que complementa también la cuestión clínica, que consiste en una serie de test que utilizamos para evaluar principalmente funciones nerviosas superiores, de la cual la más importante sería la memoria. Eso lo hacemos en el hospital, lo hacemos para los usuarios del hospital principalmente, eso es importante recalcar, que damos prioridad a la gente, a los pacientes de nuestro hospital, porque la función es que el paciente que se atiende acá se le satisfaga la mayoría de las necesidades que tiene en cuanto al diagnóstico. El estudio de electroencefalografía tiene prácticamente cero riesgo, es un estudio no invasivo, no constituye ningún riesgo para el paciente, es de fácil realización, lleva más o menos en tiempo media hora, es totalmente gratuito para el paciente y está realizado por personal técnico, que contamos con Julieta para esa función, y en la parte de informes lo realizo yo. Se imprime una parte del estudio, o sea, la parte más importante, un resumen del estudio, y se le entrega al paciente el resultado. Soy Julieta Castro, soy técnica en electroencefalograma, estoy en el servicio hace 1 año aproximadamente, soy la encargada de realizar los estudios. En general son pacientes del hospital, internados y ambulatorios,
y se les solicita de que vengan con la cabeza limpia, bien desayunados, bien descansados, para que el trazado del electro sea lo más legible posible. Después, bueno, se le coloca una pasta, se le conectan los electrodos, y se les pide que vayan haciendo diversas activaciones, como apertura ocular, hiperventilación, la fotoestimulación también. Y en la parte neurocognitiva también, antes no teníamos cómo cubrirlo, no hay en la parte pública, en toda la provincia, un área neurocognitiva que realice ese tipo de estudios. El hospital, ese servicio de una evaluación cognitiva, lo brinda gratuitamente y con prácticamente la misma batería de test que se utilizarían en algún hospital de los más reconocidos de Buenos Aires. Gracias al apoyo del Rotary Club, situado en la ciudad de Paraná, que se acercó a partir de una serie de intercambios particulares, de ayuda mutua que pudimos realizar con algunos pacientes, este equipo de gente se sensibilizó con el hospital, con la situación que estábamos atravesando, y empezamos a trabajar en la posibilidad de la donación de ese equipo. Es un equipo muy costoso para la salud pública, es muy costoso para un hospital como el nuestro, que tiene una partida presupuestaria acotada y que alcanza para la subsistencia mensual del hospital, pero no para la compra de equipamiento complejo en medicina. Y bueno, fue el año pasado, ya en el 2014, que se logró esta donación con un equipo de computadora completo, el equipo electroencefalográfico de última generación. Así que bueno, en este punto agradecer y también mostrar todo lo que eso significó para nosotros, para nuestros usuarios, para nuestra institución, para la población entrerriana. Realmente ha sido un aporte en salud enorme para un aspecto de la salud que generalmente está bastante olvidado.